Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a otro episodio de Vinculación al Día. En esta ocasión nos trasladamos a un nuevo proyecto que recaba un poco de nuestra identidad y cultura con el tema de recuperación de patrimonios. Específicamente tenemos el proyecto llamado Recuperación del Patrimonio Inmueble de los Centros Comunitarios de Tratamiento Urbanístico de Desarrollo Xondelec, Xio y Soransol del Cantón Chordelec, provincia de La Suay. El día de hoy nos acompaña el director de este importante proyecto, el arquitecto Jaime Guerra Galán, a quien le damos una cálida bienvenida. Muchísimas gracias, muy amables por la oportunidad y por la invitación a Radio Universitaria Cuenca por estos espacios de difusión tan necesarios para dar a conocer justamente cómo los proyectos de vinculación se están desarrollando. Muchas gracias a usted. De igual forma tenemos al estudiante de arquitectura, José Coronel. Bienvenido. Igualmente, como ya dijo el arquitecto, muchísimas gracias por la invitación y por permitirnos ser parte de este proceso para que todos se informen sobre cómo la Universidad de Cuenca ayuda a todo el mundo que puede. Me gustaría arrancar preguntándoles a ambos cuál fue esta situación, ¿no? Como todo problema que se busca resolver, se identifica este problema. Entonces, ¿cuál fue esta situación, esta carencia o esta necesidad que se detectó en el momento y que de no haber sido involucrado, que participen ustedes, pudo haber avanzado a otra escala? ¿Cuál fue este problema? Bueno, es importante saber cómo nació el proyecto, y el proyecto nace justamente con una idea de valorar el patrimonio edificado inmueble de nuestras comunidades, especialmente con las comunidades rurales, porque cuando hablamos de patrimonio inmueble hablamos de la ciudad de Cuenca, hablamos del patrimonio del centro histórico, y creo que para todos es evidente. Sin embargo, cuando nos alejamos un poquito más del centro histórico de la ciudad de Cuenca y más aún en las comunidades rurales, vemos mucha vulnerabilidad en esas edificaciones. A causa de tantos efectos que ocurren, la migración, el abandono y, por tanto, el deterioro de este patrimonio. Entonces surgió la necesidad de proteger ese patrimonio, de cuidar ese patrimonio, pero no únicamente para dejarlo como una vitrina, como algo de exhibición, sino que sea parte de la comunidad activa, que sea parte de la memoria de la comunidad. Y empezamos a trabajar en esta conservación del patrimonio edificado, trabajando directamente con la comunidad y con los GATS vinculados. Este proyecto es una deriva ya de varios proyectos que hemos venido realizando en otros cantones de nuestra provincia, justamente para determinar cómo poder sugerir a los propietarios que conserven estas edificaciones, pero que no solamente las conserven, sino también promuevan su uso y por tanto continúe su vida útil como tal. Es muy importante lo que reitera el tema de la diferencia entre el centro urbano y el centro rural. Por lo que José estuvo involucrado en estos proyectos, me gustaría preguntarte qué tan diferente ha sido involucrarse en una parroquia rural a diferencia del centro urbanístico. Bueno, qué buena pregunta. La verdad es que mucho. Toda la gente tiene una idiosincrasia muy diferente a la de la ciudad. Incluso si es que no están informados de que vamos a levantar información o algo, todos se acercan a preguntar. Es algo que en la ciudad no se da. Todos viven en su mundo, pero en cambio ya todos se quieren vincular entre todos, todos te preguntan algo, todos quieren socializar, y eso la verdad me parece increíble porque te rompe la rutina. Claro. Y bueno, tenemos entendido que este proyecto ya tiene 4 años de haberse iniciado. Sí. ¿Qué otras comunidades han visitado y han sido beneficiarias? Hemos podido trabajar ya en comunidades y en otros cantones, como en el Cantón Paute, hemos trabajado en la comunidad de Guarainaje, hemos trabajado en la comunidad del Cabo. Luego dimos un salto a la parroquia, al cantón vecino Chordelec, y hemos trabajado en las parroquias rurales de San Martín de Puxío, de Principal, del Exol y la parroquia La Unión, eso en los 2 últimos años. Y en este último año empezamos a acercarnos más un poco al núcleo central de Chordelec, y estamos trabajando en estos centros de expansión urbanística que son Soransol, Xio y Xondelec. Ha sido bastante interesante porque estos centros de expansión, sin necesidad de estar en la ciudad, tampoco están tan en la ruralidad. Entonces es como un espacio intermedio todavía que está presente, pero tiene las mismas características casi de la ruralidad. Edificaciones con características vernáculas, es decir, con viviendas construidas con la propia tecnología de la zona, con características paisajísticas únicas. En el caso del cantón Chordelec, el Cerro Fasañán está cerca, las montañas muy cercanas que llevan a concentrarse las visuales de Gualaceo. Ayuda mucho ese tipo de actividades. Además, también la actividad propia de las comunidades le genera una dinámica diferente. Es una comunidad que está muy enraigada al sombrero de paja toquilla, a los cultivos, a la producción de manzanas, a la producción de vino, como el caso de la comunidad de Principal. Entonces, todos esos elementos ameritan justamente que se puedan ser estudiados y que podamos promover su conservación.
¿Qué otras personas profesionales también ayudan con la colaboración? Claro, dentro de esta comunicación bipartita que hay entre el GAD y lo que es la universidad apostamos con lo que serían los estudiantes de la carrera de arquitectura, docentes de la Facultad de Arquitectura. Trabaja conmigo la arquitecta Mónica González, que se encarga más de los temas urbanos, de planificación como tal dentro del proyecto. Y cuando ha habido la necesidad de vincular a otros proyectos, también hemos vinculado proyectos a docentes de otras carreras, de la carrera de ingeniería. Trabajamos con el ingeniero Juan Avilés en su momento en el tema vial y cosas. Entonces va surgiendo las necesidades según las especificidades de cada comunidad. Además de eso, la otra parte, la contraparte, el GAD parroquial y el GAD cantonal colaboran con sus técnicos en diferentes áreas, los técnicos de planificación, los sociólogos que van ayudándonos a conversar con la comunidad, a abrir el espacio necesario, porque claro, esta comunidad, bien decía José hace un momento, es muy diferente a la ciudad, ¿no? Es una comunidad un poco más un poquito más retraída en el sentido de cuidarse mucho más entre ellos, hay mucha familiaridad entre ellos. Entonces claro, cuando llega alguien extraño es un poco más difícil abrir ese camino. Sin embargo, con el apoyo de los GADs hemos logrado llegar a esa comunicación con la gente, la cual ha sido muy, muy beneficiosa, porque conversábamos hace un momento y decíamos el nombre de la Universidad de Cuenca y lo que implica Universidad de Cuenca abre muchas puertas en las comunidades, para lo cual para nosotros, para los estudiantes, es un desafío también importante, porque no podemos dejar cualquier producto a la deriva, tiene que ser un producto de alta calidad que muestre justamente el sello de la universidad. Claro, es importante este proceso de comunicación, compartir con ellos. Dentro de la recabación de datos, ¿qué obstáculos pudiste haber visto en el camino y cómo los solventaron? Los obstáculos, bueno, más que nada, cuando teníamos alguna duda y no podíamos solventarla, teníamos que ver a una persona que sí esté adecuada para responder la duda que teníamos. Usualmente era el arquitecto, que ya estaba familiarizado con la comunidad y venía trabajando mucho más tiempo que nosotros los estudiantes. También con las personas del GAD municipal, que ya son gente que entienden un lenguaje un poco más técnico, por así decirlo, entonces podrían solventar nuestras dudas, a diferencia de algunas personas de índole general. Y dentro de este levantamiento, ¿qué recursos materiales, técnicos o financieros son importantes? Y además de la Universidad de Cuenca, ¿tuvieron apoyo de alguna otra entidad? No, solamente tuvimos el apoyo de la universidad, no de ninguna otra entidad. Y bueno, el apoyo que nosotros mismos como estudiantes dábamos. En mi caso, por ejemplo, con un compañero, Juan Valareso, pudimos sacar un dron que teníamos nosotros comprados entre los dos, y eso nos ayudó mucho para la recopilación de imágenes, tanto aéreas como a una altura pertinente de nivel de suelo. De ahí, ¿cómo se llama? La ortofoto. Claro, la ortofoto nos servía mucho el dron para tomar fotografías aéreas de todo el sitio y estas irlas unificando para tener una idea general de cómo está emplazado toda la comunidad. De ahí también servicios de topografía, eso nos colaboró en realidad la Universidad de Cuenca y también el GAD, porque ellos contrataron aisladamente a un topógrafo, el cual realizó el levantamiento de las curvas de nivel de toda la comunidad, y pudimos hacer nuestro trabajo ya con la topografía exacta y en las zonas que nos fueron designadas para proyectar. Y bueno, en pantalla estaremos próximamente ya mismo viendo videos ilustrativos, empezando por el Parque Multifuncional Soransol. ¿Nos podría contar cuál es el estado actual de ese proyecto y cuál sería la finalidad del mismo, resaltarlo esto y su conexión con la comunidad? Claro, creo que es importante también destacar que cuando uno llega a la comunidad, lo primero que hace es conversar con las autoridades y con la comunidad en general. Y ellos van determinando las necesidades que están planteándose como tal. También el GAD ya hace una primera aproximación a estos espacios, y durante el desarrollo de las propuestas surgieron varias alternativas de diseño. Como José decía hace un momento, él trabajó en la propuesta de ampliación del cementerio, otros trabajaron en la casa comunal y otros trabajaron en determinados espacios que podían servir para distracción y disfrute de la comunidad, como es el caso del parque que estamos comentando. Dentro de este espacio hay se ha solventado todo lo que son espacios de recreación, espacios de itinerancia, es decir, para poder generar comercios, para que las personas puedan ir mientras van al parque, puedan tener muchas actividades, la dotación de juegos en el espacio,
pero como una manera de satisfacer justamente esa necesidad que la comunidad está explicitando. Y es importante porque con estos proyectos el GAD empieza a tener herramientas de insumos para tramitar directamente ya la concreción del proyecto ejecutivo arquitectónico. Nosotros llegamos a nivel de anteproyecto, que son diferentes fases, es una fase un poco más, menos profunda, digamos así, sin perder rigurosidad técnica, pero menos profunda en cuanto a estudios, a diseños y cosas. El proyecto ejecutivo ya lo eleva el GAD propiamente incluso puede llegar a elevarlo al portal y cosas por el estilo. Entonces, la última vez que conversé con las autoridades municipales, están ellos justamente recopilando esta información, realizando la priorización de presupuestos y esperamos que en el futuro cercano este proyecto, y al igual que la Casa Comunal, puedan ya tener una viabilidad técnica. Claro, qué bueno que lo menciona, la Casa Comunal también es parte de esta zona. ¿Cómo va avanzando este espacio y qué tan involucrada está? ¿Cómo involucran a la comunidad dentro de estos proyectos? Mire que es súper interesante porque en el caso de la Casa Comunal es una casa que estaba en funcionamiento. Por tanto, no es una edificación en un terreno baldío como fue el caso del parque que conversamos. En esta casa había muchas improvisaciones propias de la construcción vernácula y propias del uso adaptativo que se va dando a los diferentes espacios. Entonces había muchas adaptaciones constructivas que le iban deteriorando a la casa. Los chicos aprenden, por un lado, a valorar esos elementos sobre los cuales pueden trabajar y luego dan una respuesta a nivel de proyecto. La casa fue reformada porque en ese espacio la comunidad desarrollaba algunos talleres con la escuela de la comunidad y estaban en uso precisamente. Entonces se fueron pensando en satisfacer necesidades, en generar espacios diversos para que la comunidad pueda seguir apropiándose y lo que nosotros siempre decimos y conversamos con los chicos, cuando la gente conoce algo se apropia y cuando se apropia lo cuida. Claro. Respecto a eso, creo que es muy importante también resaltar las campañas o las actividades de sensibilización y esta educación patrimonial. Entonces, como estudiante, tú estuviste al inicio recabando la información en el proyecto del cementerio, como nos comentas, pero ¿qué otras actividades o en qué transcurso estuviste al inicio, al medio, cuando ya el proyecto fue culminado? ¿Cómo fue tu participación ahí? Al comienzo sí fue solo recopilación de información y vincularnos con la sociedad, conociendo todas sus costumbres y todo lo que tenga que ver con la comunidad en general. Después, en el intermedio, ya es un ámbito mucho más técnico, solo nos concentramos en el aula para proyectar con toda la información recopilada, darles el mejor proyecto que ellos puedan tener. Y en la parte final, más que nada, es la socialización de los proyectos, como se dice vulgarmente entre arquitectos, el vender el proyecto, que les guste la idea y que sepan que es algo que fue hecho para ellos. Listo. ¿Y qué criterios o metodologías se aplicaron para respetar este valor patrimonial, hacer un patrimonio de esa zona? La primera cosa que se realiza con los chicos y con la comunidad es identificar en dónde radica el valor. Entonces, hay diferentes maneras de valorar la edificación, hay diferentes aristas que se pueden tomar desde el punto de vista histórico, estético, simbólico, y la comunidad también es partícipe de estos elementos. Además, los chicos aprenden las herramientas como la matriz de Nara, la valoración propiamente, para definir en dónde radican estos valores. Una vez definidos estos valores, los chicos lo convierten en criterios de proyecto, que es otra etapa ya evolucionando en el diseño como tal. Luego de esta definición de criterios proyectuales se establecen las estrategias de solución, cuáles son las mejores alternativas que podrían dar para que lleguen a plasmarse propiamente el anteproyecto. Y es importante todas estas fases como van de una manera secuencial porque los chicos activan mucha sensibilidad. A su vez, ellos tienen dentro de su metodología una parte que es determinar la sensibilidad del cantón sobre el cual nosotros estamos actuando, de la parroquia que estamos actuando. Y ellos hacen una recopilación desde el punto, como decía, sensible de a qué se percibe de olores en la parroquia, los sabores de la parroquia, lo que es el tacto de la parroquia, los sonidos de los elementos. Esto es la metodología, es aplicable en cualquiera de los contextos, ¿no? Uno pasa por el centro histórico y dice cuál es el sonido del Cuenca como tal, y a lo mejor el sonido es un bus que pasó ese momento, o el sonido de una campana, o el sonido de algún local que está vendiendo alguna cosa. En las comunidades es diferente, en cambio el sonido era de las gallinas cantando por un lado, de los perritos por otro lado, el riachuelo que acompaña o el viento que roza en los árboles y se mueve. Todos esos elementos son sensibilidad para que los chicos aprendan a valorar en dónde radican los elementos únicos y excepcionales y los puedan convertirse en sus herramientas proyectuales. Como mencionas, es importante primero este paso primordial sobre vincularse con la sociedad. José, has estado en ese proceso. ¿Has encontrado quizás algún tipo de restricción o más bien resistencia por parte de la comunidad al momento de querer involucrarse, conversar con ellos? Depende, hay parte y parte.
Por un lado, había veces en las que teníamos que levantar alguna casa, alguna información de alguna vivienda en específico, y las personas se cerraban mucho. Usualmente las personas ya mayores ya se cerraban mucho, no querían conversar, no querían dar información. Entonces no puedes hacer mucho con ese tipo de personas. Pero por otro lado, también hay las personas que ellas solas te buscan para conversar. Usualmente son los niños o las personas adultas de entre unos que 20 a 50 años. Ellos te buscan solos, conversan, les interesa saber el por qué estás ahí, el ayudarte para que puedas seguir adelante con tu propósito y todo ese tipo de cosas. Entonces es muy ambiguo de lado y lado. Ok, listo. Bueno, como os mencionaba, ya habían otros proyectos del pasado. En una media o en general, ¿cuántas personas han sido beneficiadas y cuántas están siendo beneficiadas actualmente? Directamente, como son proyectos que abarcan a las comunidades parroquiales como tal, los beneficiarios son directamente la parroquia completa. Por poner un número nada más, estamos hablando de en promedio de 2.000 a 3.000 personas beneficiadas con la generación de un parque, de una expansión de un cementerio o la generación o dotación de una casa comunal. En el caso de la parroquia de los centros de expansión urbanística de Soransol, Chio y Chondeleg, la población beneficiaria está rodeando las 1.000 personas entre los 3 centros como tal, pero con un alto nivel de proyección de crecimiento que podría dotar mucho más, tener una influencia mucho más directa incluso en el cantón Chordelec propiamente. Nos menciona también que tienen conversatorios con la comunidad explicándoles el antes, el durante y el después. Durante esos conversatorios, ¿cómo ha sido la respuesta? ¿Si ha habido ideas o incentivación por parte de ellos, proponer algo de la comunidad? Claro, también depende mucho cómo se maneja, digamos así, o cómo se planifica, más bien dicho, el tema de las socializaciones. Entonces, hay ocasiones en que uno puede ser muy receptivo y solamente la gente expone y habla con el estilo, pero lo importante es que ellas se sientan partícipes. Entonces, en algunas comunidades se ha hecho mesas de trabajo, se ha hecho planos temáticos, en donde, claro, la gente al sentirse ya vinculada empieza a tener mucha más confianza y empieza a contar con mucha más apertura a las necesidades que está teniendo y los elementos que están buscando de nuestra intervención. Entonces, la comunidad siempre es activa, siempre está partícipe en esos elementos, tanto en las socializaciones iniciales, cuando vamos conversando, aplicando una técnica que se llama la deriva, es decir, ir conversando con las personas que aparecen, las situaciones que se van presentando, y luego mucho más puntual en la socialización, en donde se da la exposición de los trabajos, y la gente, abrimos el espacio para que la gente critique los proyectos, comente las necesidades. Ha sido muy satisfactorio sentir justamente que la comunidad es agradecida con la presencia de la universidad, con la opción de que sus casas, que en un inicio parecería que no tenían ningún valor, ahora parece que sí lo tienen, ya empiezan a tener ellos esa conciencia. Y claro, también al mismo tiempo empiezan a exigir cosas ya a las autoridades de turno. Si ya hay un estudio previo, porque eso ayuda muchísimo, el GAD ya puede tener la capacidad de gestionar y elevar al proyecto como tal. Entonces, esta relación con la comunidad es súper importante porque se sienten partícipes de todas las decisiones que se van tomando durante este proceso. Y bueno, quizás ya para ir cerrando, una vez que han participado en varios proyectos, ¿qué cambios visibles, tangibles han visto dentro de la comunidad una vez que el proyecto ha sido concluido? ¿Y cómo se da el seguimiento a este una vez que ya se ha finalizado? Cuando el proyecto termina, nosotros entregamos toda la documentación respectiva, técnica, social que se ha realizado, imágenes y todo, y hay el vínculo siempre con los GADs parroquiales. Entonces los GADs nos están llamando para preguntarnos qué ahora quieren implementar, como el caso de San Martín de Puchí, el cementerio, el trazado, que cómo les podemos ayudar, se hizo una complementación de documentación. La comunidad siempre está preguntando a su vez al GAD parroquial que qué pasó con la universidad, que cuándo vuelve de nuevo para otros proyectos y cosas. Entonces, siempre estamos atentos a lo que la comunidad necesita después de nuestra entrega, porque es la fase en donde podría profundizarse, sea a nivel de una tesis, sea a nivel de un posible artículo científico, desde el lado académico, pero desde el lado de la comunidad, el poder asentar ya la propuesta en algo mucho más tangible. Entonces, siempre estamos vinculados con ellos, retroalimentando todo el tiempo las necesidades que se puedan generar. Ok, y como pregunta final para ambos, ¿cuál creen ustedes que es la importancia de recuperar o de conservar estos centros comunitarios, estos centros patrimoniales? Bueno, creo que la pregunta se responde sola. Creo que es necesario saber de dónde venimos, manteniendo siempre esta memoria colectiva, para que las futuras generaciones no solo sean nuevas, sino tengan siempre esta conciencia del pasado, de dónde vienen y hacia dónde se dirigen. Creo que es importante justamente la reflexión que José menciona,
porque eso como docentes es lo que nosotros queremos para los estudiantes, que justamente ellos aprendan a valorar, porque con esa valoración ellos transmiten las necesidades. El cuidar el patrimonio es cuidar nuestra herencia, una herencia insustituible. El cuidar implica que vamos a proteger, y cuando lo protegemos, transmitimos de las mejores formas a las futuras generaciones. Ese es el legado que nosotros queremos transmitir a las futuras generaciones. ¿Qué vamos a cuidar? ¿Por qué debemos cuidar? ¿Y por qué es importante cuidar? Porque sí, nosotros no vamos a lo mejor cuidar pirámides de Egipto como en algunos lugares, pero nuestro centro histórico, nuestras comunidades tienen sentimientos, tienen vida. Eso es lo que nosotros debemos promover, que deba cuidarse. Y debe seguir promoviéndose. Estimado Jaime, estimado José, muchísimas gracias por acompañarnos. Les deseamos la mejor de las suertes con este proyecto y con futuros proyectos que ya vemos que han dado resultados favorables y esperamos que así siga siendo. A todos los que nos están viendo, muchísimas gracias también. Esto fue Vinculación al Día.